Buen día, mi nombre es Donet Suriel del Carmen Parra, abogado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi cargo es ser el presidente y moderador del siguiente debate. La CIDNH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se encarga de promover el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos. La Comisión se encarga principalmente de proteger los derechos de todas las personas, sobre todo proteger a aquellas poblaciones que se encuentran históricamente sometidas a discriminación. A continuación, cada representante dará su posicionamiento respecto a los efectos de la pandemia. Buen día, profesor. Mi nombre es Dulce Rubí Mondragón Alcocer, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Derecho. Cuento con 18 años de edad. El lugar de procedencia al que voy a representar es Brasil. El primer caso de pandemia se confirmó el 25 de febrero del 2020. Esta es la nación con más casos confirmados en Latinoamérica. En Amazonas se comenzó a abrir fosas comunes porque el cementerio ya estaba totalmente lleno. Las morgues ya no soportaban la demanda e instalaron refrigeradores fuera de los hospitales. El evento más grande de Brasil hizo que aumentaran los casos de COVID, lo cual fue el Foro Económico. En el 2018 fue un aumento de homicidios cometidos por policías en servicio gratuito, homicidios y amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual no se estaba respetando como tal. Las autoridades no mostraban respuestas a las violaciones que se hacían hacia los derechos. Se cometió un homicidio a Marielle Franco, quien fue defensora de los derechos humanos. Ella respaldaba los derechos de la juventud negra, el de las mujeres, las personas que viven en la pobreza, las personas lesbianas y los gays. Las autoridades siempre rechazaban que Bolsonaro, expresidente de Brasil, tenían vínculos con este homicidio. En este momento, todo está desorganizado y nadie trabaja para llegar a una solución. Esto tiene un costo y son las vidas humanas que día a día se pierden. El presidente clasifica a los gimnasios y salones de belleza como negocios más importantes, dejando de lado. Mi nombre es María Mercedes Medina Martínez, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuento con la edad de 19 años y soy de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Les hablaré sobre el posicionamiento de la nación en Colombia respecto a los efectos de la pandemia. Desde que en la primera semana de marzo se detectara el primer contagio en Colombia, la paralización de la economía y la preservación de la salud pública fue un enorme reto para los sistemas democráticos en noviembre y diciembre del 2019. Respecto a la situación sanitaria, se dice que tras el primer mes de seguimiento del COVID-19, la situación en Colombia parecía estar controlada, con un ritmo de seguimiento en el que los contagios se duplicaban tan solo cada 3 días. Hablando sobre la epidemia social, la única forma de garantizar la efectividad de las medidas de distanciamiento social y asegurar la efectividad de la cuarentena consistía en garantizar algún ingreso a quienes viven de la búsqueda diaria de recursos y en evitar la destrucción acelerada de los pequeños negocios. Sobre el posicionamiento de la nación respecto a los derechos humanos, Colombia era uno de los países donde más se violaban los derechos humanos. Esto fue a causa por el conflicto armado interno de Colombia. Aunque cabe recalcar que el propósito de los seres humanos es defender a los seres humanos de la opresión y el abuso que otros cometen en su contra. Hola, mi nombre es Lixi Párez Antañón, abogada de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi lugar de procedencia es México. Ante los efectos de la pandemia son los siguientes. Durante la pandemia han surgido muchos problemas en todo el mundo, afectando principalmente a Latinoamérica.
como por ejemplo la caída de los precios de la materia prima, la menor demanda de los servicios turísticos y la caída de los precios minerales, son algunos de los problemas que se han dado alrededor del mundo, principalmente afectando a Latinoamérica. Los principales socios de la región son China y Estados Unidos, países que en estos momentos por la pandemia están sufriendo muchos problemas, lo cual da el mayor golpe a Latinoamérica, ya que les ocasiona un descalabro económico. Mi nombre es Biel Casari Piñada Morales, abogada en la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Derecho. Cuento con la edad de 18 años. El lugar de procedencia es Perú. Perú es uno de los primeros países que impusieron restricciones y de aquellos que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada. ¿Cómo afectó la pandemia en Perú? En deficiencias en el sistema de salud, en factores de la crisis, el hecho de la pandemia que sorprendiera a Perú, que hay una baja inversión de salud con la escasez de las camas hospitalarias y ciudadanos, en el enfoque de cuidados intensivos en vez de prevención, en la escasez de oxígeno, en la reacción del gobierno y cumplimiento de restricciones. Sus efectos al interior de su nación es efectos en la salud mental. El COVID-19, además de preguntas relacionadas con los aspectos emocionales que pudieron estar vinculados con la pandemia. En los contagios y muertos. El último reporte del balance de la pandemia en Perú fue registrada casi de 730,000 contagios acumulados, tras la suma más de 740,000 nuevos casos en 24 horas. Los fallecidos aumentaron 30,710 tras registrar 117 nuevas difunciones en el último día, lo que elevó la mortalidad a 94 muertes por cada 100,000 habitantes. Hola, mi nombre es Carla Paola Valadez Ortiz, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo 19 años y represento al país de Honduras. El 11 de marzo se reportaron los 2 primeros casos de coronavirus y el 12 de mayo los casos reportados alcanzaron a más de 280,000 casos confirmados y 200 fallecidos. Esto ocasionó grandes efectos en el país como en el sistema de salud limitado, porque no supieron cómo responder eficazmente a la emergencia del coronavirus. También ocasionó grandes efectos en la protección y derechos humanos de las personas, sobre todo en personas vulnerables, discapacitadas, con pobreza y pobreza externa, ya que no tuvieron acceso a una vivienda, a una buena alimentación y sobre todo al agua. Y sabemos que el agua fue una medida de prevención sanitaria para evitar el coronavirus. Asimismo, hubo un gran incremento de suspensión de trabajos, violencia doméstica y sobre todo discriminación. Honduras sufrió una gran crisis no solo por la pérdida de sus habitantes, sino también por su sector interno económico, ya que Honduras es un exportador de alimentos como el café, el banano y el aceite de palma, que generan grandes ingresos hacia el país, pero con la llegada del coronavirus, estos ingresos se vinieron abajo y Honduras sufrió una gran pérdida de ingresos. Soy la abogada Marisol Flores Soto, tengo 18 años y soy de Acapulco. Hoy les voy a hablar sobre el país de España, el COVID-19 y la pandemia. El posicionamiento de los efectos de la pandemia en España. Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, la pandemia del coronavirus ha provocado un gran golpe en la economía. El posicionamiento respecto a los derechos humanos en dicho país, uno de los derechos es la libertad de expresión, asociación y reunión. Las reformas legislativas de los últimos años en el cambio penal relativo de este país han cambiado respecto a la posición y causas que ha provocado la pandemia. El posicionamiento y sus efectos respecto a la pandemia en España. España ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más enfermos del COVID-19 y el cuarto en atención a los fallecidos. Por esta causa, las consecuencias son alarmantes, pero gracias a que los ciudadanos de este país no toman las medidas adecuadas, han aumentado los muertos y los infectados. Mi nombre es Giovanna Yamariet Carmona Castro, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero. En este video trataremos 3 temas que son los posicionamientos de la pandemia en el país de Guatemala.
El 80% de la población de Guatemala vive en pobreza extrema. Esto, al añadirle una pandemia, es gravemente. Con la pandemia COVID-19 se creó una ley de emergencia para disminuir los contagios del COVID-19. También hubo una ampliación en la deuda pública, esto para tener mayor ingresos para los individuos de este país. Por otro lado, se suspendieron los pagos de los servicios de luz, de agua, esto para disminuir un gasto para todos los individuos. También, de acuerdo con el derecho a la salud, se dice que los pobladores de este país no tienen derecho a la salud, ya que los ingresos no son suficientes. De acuerdo al derecho a la educación, solo el 26.9% de la población tiene derecho a Internet, y en este caso, al crearse un plan desde casa, muy pocos niños o niñas tienen acceso a la educación. De acuerdo al derecho laboral, se ve gravemente afectado, ya que en las fábricas o en sus trabajos donde ellos eran empleados, las cerraron. Esto significa que ellos se quedaron desempleados y sus ingresos que tenían en su trabajo ya no lo tienen ahora. Y es un grave problema, ya que ellos no pueden sustentar todos los ingresos sin trabajar. Se dice que Guatemala ha creado programas para apoyar con los ingresos, pero por otro lado también se dice que de acuerdo con la deuda externa, lo que se tenía previsto para el 2020 era invertir en financiamientos en fábricas y no invertir en la salud y en la educación, y esto causó que los pobladores no estuvieran de acuerdo. Y esto sería todo por mi tema. Gracias. Por último, diré los 10 acuerdos. 1. La CIDH es un órgano que promueve y protege los derechos humanos de los individuos, buscando la integridad de la población. 2. Los derechos humanos buscan proteger la integridad de la población. 3. La OEA es una organización internacional panamericanista con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América, en donde se encuentran distintos países registrados que persiguen un mismo fin. 4. Con el acontecimiento de un nuevo virus en el mundo, provocó grandes pérdidas humanas. 5. La entrada de un nuevo virus a los países trajo consigo grandes pérdidas económicas que afectaron hasta los países tercermundistas. 6. Respecto a los derechos humanos de los individuos, algunos de estos fueron violados. 7. El derecho de la libertad fue restringido para poder obtener bajos niveles de contagio. 9. La entrada de este nuevo virus trajo consigo nuevas medidas sanitarias que serán parte de nuestra vida cotidiana. 9. En el caso de la economía de los países, esta se vio muy afectada, ya que grandes actividades económicas pararon debido a este acontecimiento. 10. En cualquier acontecimiento que se presente, se crean acuerdos para minorar las afectaciones y los graves sean en menor escala. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.